no puedes usar nuestros misiles de largo alcance para atacar a Rusia en su propio territorio. Una y otra vez, este es el mensaje que Occidente ha entregado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cuando ha pedido usar los misiles Storm Shadow británicos y ATACMS estadounidenses contra Rusia. Las negativas se basaron en una buena razón. Atacar a Rusia en su territorio ha sido considerado durante mucho tiempo una línea roja en la guerra de Ucrania. Hacerlo con misiles proporcionados por países occidentales sería aún peor, con Rusia posiblemente tomando tales ataques como una provocación demasiado lejos. La Tercera Guerra Mundial podría ser la consecuencia si Ucrania usa los misiles de largo alcance de Occidente en Rusia. Los argumentos de Zelensky en contra han caído en oídos sordos durante más de 2 años y medio, pero ahora todo ha cambiado. Ucrania ya puede utilizar misiles occidentales de largo alcance contra Rusia. El movimiento significa un gran cambio en el enfoque occidental hacia la operación militar especial de Putin, y podría implicar una de dos cosas. Ucrania posiblemente tiene un arma que podría ayudarla a ganar la guerra, o estamos al borde de un conflicto global que Putin ha estado amenazando desde el inicio. En este video, vamos a explorar la aprobación que supuestamente Ucrania ha recibido de Occidente, así como los riesgos que supone el uso de estos misiles dentro de Rusia. Todo comienza con la aprobación. El 11 de septiembre de 2024, The Guardian informó sobre indicios de que Occidente estaba por levantar sus restricciones sobre el uso de misiles de largo alcance en Rusia. En una reunión con Zelensky en Kiev, Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que desde el inicio, Estados Unidos ha estado dispuesto a ajustar su política sobre el uso de las armas que suministra a Ucrania y seguirá adaptándose según sea necesario. Comentarios del secretario de Relaciones Exteriores británico, David Lammy, sugirieron que tal adaptación se discutiría en Kiev. Lammy señaló hacia Irán, enviando misiles balísticos a Rusia como una escalada significativa y peligrosa que forzó un cambio en el pensamiento estratégico tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. El mensaje parecía ser claro. Rusia planea utilizar misiles extranjeros en Ucrania, por lo que tal vez Ucrania debería hacer lo mismo con Rusia. No obstante, la conferencia entre Zelensky y sus dos compatriotas concluyó sin ningún anuncio formal. Desde el exterior, todavía parece que Ucrania no tiene permiso para usar misiles británicos o estadounidenses de largo alcance en Rusia. Pero han comenzado a surgir informes que sugieren lo contrario. No hubo ningún anuncio oficial, afirmó The Kyiv Independent el 12 de septiembre. Sin embargo, eso carecía de importancia ya que el Reino Unido había decidido en privado permitir a Ucrania utilizar sus misiles Storm Shadow para ataques de largo alcance en Rusia. El informe del periódico citó a funcionarios anónimos del Reino Unido que afirmaron que las discusiones a puerta cerrada de la conferencia de prensa del 11 de septiembre fueron fructíferas para Zelensky. De hecho, la conferencia de prensa que fue la cara pública de estas discusiones no habría ocurrido sin un cambio en la política sobre el uso de misiles. Euromaidan Press publicó un informe similar el 12 de septiembre, afirmando que la visita conjunta de Blinken y Lammy a Kiev ofreció una fuerte indicación de la decisión de permitir el uso de armas de largo alcance. Un informe posterior de The Guardian, el 14 de septiembre, sugirió que el primer ministro británico Keir Starmer está presionando al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para que respalde sus planes de permitir que Ucrania use misiles Storm Shadow para atacar a Rusia. Mira más allá de las disputas diplomáticas y parece probable que Ucrania haya recibido de hecho permiso para usar misiles Storm Shadow, como mejor le parezca. El Reino Unido no ha declarado públicamente que Ucrania puede usar sus misiles dentro de Rusia, pero discusiones privadas parecen haber resultado en que se permita a Ucrania cruzar una de las mayores líneas rojas de Putin, aunque ese permiso no es oficial. Lo que nos lleva a una pregunta clave: ¿por qué importan incluso los misiles Storm Shadow? Después de todo, Ucrania ha recibido miles de millones de dólares en ayuda militar durante la operación militar especial de Putin, que ya ha incluido Storm Shadows. También ha utilizado misiles Storm Shadow atacando posiciones militares rusas en Crimea. Si Ucrania ya tiene estos misiles, ¿por qué es tan importante que se le permita usarlos para atacar objetivos dentro de Rusia? Para responder a esa pregunta, necesitamos entender qué es un misil Storm Shadow. Storm Shadow es un misil de crucero de largo alcance desarrollado conjuntamente por el Reino Unido y Francia, que puede ser lanzado desde barcos, submarinos y plataformas aéreas. Cada misil mide 5 metros y tiene un peso de lanzamiento de 1.299 kilogramos, 400 kilogramos de los cuales son una ojiva de alto explosivo, capaz de penetrar defensas para asegurar que el misil golpee su objetivo. Ya vimos esto en Crimea,
Los Storm Shadows han podido atravesar los techos y defensas similares de las instalaciones militares rusas en esa región anexada para causar destrucción. La British Broadcasting Corporation califica al misil como el arma ideal para penetrar búnkers endurecidos y almacenes de municiones, como los utilizados por Rusia en la guerra de Ucrania. Los misiles están impulsados por un sistema de propulsión de turbina a reacción, lo que les permite alcanzar velocidades de más de 600 millas por hora. Sin embargo, es el alcance del misil lo que lo convierte en una amenaza tan grande para Putin. Un Storm Shadow puede viajar hasta 155 millas, lo que significa que cada misil de 11 millones es capaz de golpear objetivos mucho más allá de las líneas del frente establecidas en la guerra de Ucrania. Por eso estos misiles son cruciales para Ucrania. Según la British Broadcasting Corporation, las ciudades ucranianas en el frente de guerra se enfrentan a un bombardeo constante de misiles, drones y bombas planeadoras rusas. Este último es especialmente devastador. Solo en marzo de 2024, Rusia lanzó 3.000 bombas planeadoras sobre Ucrania. Estas bombas soviéticas pesan cientos de libras, tienen alas desplegables y navegación por satélite, permitiéndoles deslizarse hacia un objetivo mientras evaden las defensas antiaéreas diseñadas para derribar misiles y drones. Cada uno de estos kits de planeo cuesta entre $20,000 y $30,000, lo que le da a Rusia una forma rentable de destruir ciudades ucranianas sin gastar misiles mucho más caros. La clave de estas bombas planeadoras es que Rusia puede lanzarlas desde detrás de las líneas del frente. Sus aviones no necesitan entrar en Ucrania, lo que significa que Ucrania no puede detenerlos debido a las restricciones de misiles de largo alcance impuestas durante gran parte de la guerra. La British Broadcasting Corporation señala que las bases aéreas militares rusas estaban mejor protegidas que el ciudadano ucraniano promedio debido a las restricciones. Con permiso de usar Storm Shadows, Ucrania finalmente puede contraatacar contra estas bases aéreas y reducir el flujo de bombas deslizantes hacia el país. El Instituto para el Estudio de la Guerra señala que los Storm Shadows permitirían a Ucrania golpear directamente hasta 200 bases aéreas rusas y depósitos de municiones, muchos de los cuales se encuentran dentro del territorio ruso, detrás de la frontera que comparte con Ucrania. Varias regiones rusas clave, incluyendo Kursk, Belgorod y Rostov del Don, se convertirían en objetivos, con Kursk y Belgorod ya siendo sometidos a invasiones ucranianas en las últimas semanas. Con ataques de Storm Shadow, Ucrania podría eliminar depósitos de municiones y tropas rusas que llegan, asegurando una nueva línea de frente dentro de Rusia. Por lo tanto, tenemos dos razones por las que el permiso del Reino Unido para usar Storm Shadows dentro de Rusia es tan importante. Estos misiles permiten a Ucrania destruir los depósitos de bombas deslizantes y las bases aéreas utilizadas para lanzar estas armas devastadoras, brindando un alivio necesario de los ataques aéreos a sus ciudades en el frente. Además, los Storm Shadows podrían ser armas de apoyo vitales para las fuerzas ucranianas que invaden Kursk y Belgorod. Los misiles podrían destruir instalaciones rusas clave, limitando la capacidad de respuesta de Putin a las invasiones y dando a los soldados ucranianos más tiempo para fortificar y asegurar el territorio tomado. Pero hay más. Según ABC News, Ucrania también ve los Storm Shadows como un posible catalizador para tomar la iniciativa de una Rusia a medida que la guerra entra en su tercer año. El avance de Rusia en Ucrania probablemente se ralentizará con la llegada del invierno. Tener capacidades de ataque aéreo de largo alcance permite a Ucrania aprovechar esa desaceleración, ya que puede usar Storm Shadows para eliminar depósitos de suministros y centros de comunicación con ataques precisos, evitando así que Rusia organice futuros asaltos en la primavera de 2025 y más allá. Esos ataques podrían limitar la superioridad aérea rusa, especialmente con las bombas planeadoras, y quizás permitir que Ucrania cree sus propias áreas de superioridad aérea. Los Storm Shadows podrían ser un apoyo ideal para las docenas de cazas F-16 que se espera entren a Ucrania en 2025. Los misiles podrían destruir las bases aéreas rusas cercanas al frente, permitiendo a los F-16 o cualquier otro caza ucraniano apoyar a las tropas terrestres mientras rechazan a Rusia. Los Storm Shadows, como mínimo, podrían interrumpir las líneas de suministro rusas, perjudicando su logística hasta el punto de que sus tropas no reciban el equipo necesario. En resumen, los Storm Shadows le dan a Ucrania un respiro. Los activos presentan una clara amenaza de ataque a Rusia, obligando a Putin a replegarlos de las líneas del frente, volviéndolos menos peligrosos para Ucrania. El problema y la razón por la que Ucrania ha tardado en permitir el uso de Storm Shadows dentro de Rusia es que Putin ha estado haciendo muchas amenazas. El uso de misiles de largo alcance en Rusia ha sido una de las líneas rojas de Putin, acciones que se cree provocarían que Rusia se vuelva más agresiva.
ha afirmado en reiteradas ocasiones que consideraría el uso de misiles Storm Shadow dentro de su territorio como una declaración de guerra de la Organización del Tratado del Atlántico Norte contra su país. Esas afirmaciones se reiteraron el 12 de septiembre de 2024, cuando surgieron informes de que el Reino Unido permitía secretamente a Ucrania usar Storm Shadows. Eso implicará que los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Estados Unidos y Europa, estarán en guerra con Rusia, declaró. Al Jazeera reportó que Putin afirmó que permitir el uso de misiles equivaldría a una participación directa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo que cambiaría la naturaleza del conflicto, según el líder ruso. Aunque la naturaleza exacta de esta amenaza no está clara, parece que Putin estaba diciendo que la escalada resultará del uso de Storm Shadows en Rusia, tal como ha afirmado por cada límite que Ucrania ha sobrepasado durante la operación militar especial. Más amenazas vinieron del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien dijo que Rusia cree que Starmer y Biden ya han llegado a un acuerdo para permitir que Ucrania use misiles de largo alcance en Rusia. La amenaza de Peskov fue tan vaga como la mayoría de las que Rusia ha hecho durante la guerra, con el portavoz diciendo que la respuesta rusa será apropiada. Esto se agrega a un posible conflicto entre Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Si se cree en Putin, cualquier uso de misiles Storm Shadow dentro de Rusia sería equivalente a una escalada en el mejor de los casos y a una declaración total de guerra en el peor de los casos. Y si el presidente de Rusia siente que la Organización del Tratado del Atlántico Norte comienza a representar realmente una amenaza para su posición como líder autoritario de su país, no se puede predecir lo que podría hacer en respuesta. No se equivoquen, hay riesgos claros y serios involucrados en permitir que Ucrania use misiles Storm Shadow. Pensar lo contrario sería ingenuo. Counterfire dejó esto claro en un artículo publicado el 17 de septiembre, 2024, días después de que surgiera la noticia de la supuesta aprobación del Reino Unido de Storm Shadow. Menciona que el gobierno británico ha defendido con vehemencia el uso de estos misiles, sin duda impulsado por las amenazas de represalias de Putin en mayo de 2024, después de que el Reino Unido permitiera a Ucrania usar otras armas británicas dentro de Rusia. El evento llevó a que el embajador del Reino Unido, Nigel Casey, fuera llamado al Kremlin, donde se le advirtió que las instalaciones y equipos militares británicos en Ucrania y el extranjero podrían enfrentar la ira del poderío militar ruso si no retiraba su permiso. El Reino Unido no se retractó. Rusia no ha atacado a Gran Bretaña. Sin embargo, la amenaza inequívoca contra el Reino Unido ha llevado a muchos a creer que Ucrania necesita usar misiles Storm Shadow en Rusia para reducir la amenaza que Putin representa más allá de Ucrania. Sin embargo, el sitio web indica que no todos en Occidente respaldan esta postura. Señala que Starmer y Biden no proporcionaron permiso explícito para el uso de Storm Shadow durante su reunión el 13 de septiembre, lo que sugiere cierta vacilación por parte de, al menos, Washington. El canciller alemán, Olaf Scholz, se ha mostrado vacilante, negándose a suministrar a Ucrania los misiles Taurus de su país, con un alcance de unas 300 millas. ¿Por qué la vacilación? No todo se limita a las amenazas de Putin sobre los misiles de largo alcance. Counterfire señala que aunque Ucrania use misiles Storm Shadow obligará a Rusia a mover sus depósitos militares y aviones más adentro de Rusia, es poco probable que haga mucho para aliviar la presión rusa en la región de Donbass. Esa parte del conflicto se libra principalmente en tierra, con cierto apoyo aéreo de las bombas planeadoras antes mencionadas. Aunque esas bombas desaparezcan, Rusia aún tiene la ventaja en mano de obra y producción de municiones, fabricando 3 proyectiles de artillería por cada uno que produce Occidente. Según el medio, la prioridad de Ucrania en Donbass es movilizar suficientes soldados para frenar el avance ruso, en lugar de usar misiles de largo alcance contra objetivos dentro de Rusia. Así que entra en juego un elemento táctico. Ciertos países occidentales dudan en dar misiles de largo alcance a Ucrania, no tanto por la reacción de Rusia, sino porque creen que no tendrán gran impacto. Recuerda que cada uno de estos misiles puede costar fácilmente $1 millón o más. El Taurus alemán cuesta $1.100.000 por unidad. Quizás Scholz cree que el dinero de su país se gasta mejor en equipo que Ucrania puede utilizar mejor en el Donbass. Aún así, es imprudente ignorar el riesgo de escalada. Según Counterfire, algunos en Occidente creen que Putin es pura palabrería sin acciones concretas. Sus acciones hasta ahora parecen probar su caso. Las amenazas de Putin de represalias y un Armagedón nuclear abarcan la llegada de los F-16 a Ucrania, la adhesión de Finlandia y Suecia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte e incluso el suministro de tanques a Ucrania. Todo eso ha ocurrido sin que el presidente ruso presione el botón nuclear. Dar misiles Storm Shadow a Ucrania probablemente provocaría la misma reacción, sin una escalada mayor.
El problema con esta lógica es que Rusia ha estado escalando según Counterfire. Solo lo ha estado haciendo más lento de lo que Occidente esperaba. La escalada se ha mantenido controlada, con Rusia intensificando sus ataques cada vez que se cruzan sus líneas rojas. El uso de misiles Storm Shadow en Rusia podría necesitar un importante apoyo logístico directo de Occidente, lo que Putin y muchos occidentales podrían considerar como una participación activa de Occidente en la guerra. Scholz afirmó que las tropas británicas ayudaron a Ucrania a controlar los objetivos de los misiles Storm Shadow usados en Crimea, argumento repetido por Putin. Los británicos lo niegan, pero la confusión sobre su participación crea un peligro. También existen temores sobre los objetivos que Ucrania podría elegir, ahora que tiene libre albedrío para usar misiles Storm Shadow. Los depósitos militares y aeródromos son un objetivo. Pero ¿qué pasaría si Ucrania se enfoca en el sector nuclear civil de Rusia? ¿Qué pasa si Ucrania adopta un enfoque de ojo por ojo y comienza a atacar ciudades directamente con misiles fabricados en Occidente? Eso crearía una tormenta diplomática que permitiría a Putin afirmar que Occidente comete crímenes de guerra contra los rusos al permitir estos ataques. Por muy hipócrita que fuera, dado las acciones de Putin en la guerra, Rusia mató o hirió a 30.457 civiles durante los primeros 2 años del conflicto. El líder ruso creería que está justificado en escalar aún más si Ucrania usara Storm Shadows en centros de población civil. Claro, mucho de esto es especulativo. Probablemente Ucrania no usará Storm Shadows para atacar a civiles o infraestructura nuclear. Debido a la aprobación clandestina recibida, es posible que existan condiciones que les impidan hacerlo. La existencia de estas preocupaciones y la habilidad del Kremlin para convertir casi todo en propaganda prorrusa implican riesgos claros al usar estos misiles dentro de Rusia. En un artículo de Cable News Network del 22 de septiembre de 2024, también se señala que los dividendos de batalla de los misiles Storm Shadow son menos que claros. La inteligencia de Estados Unidos indica que cerca del 90% de los aviones rusos que lanzan bombas planeadoras están al menos a 299.2 kilómetros de Ucrania, fuera del alcance de los misiles Storm Shadow. La reubicación de muchos de estos aviones más adentro de Rusia los pone aún más fuera de alcance. Ese podría ser el punto de Zelensky, quien argumentaría que forzar a las instalaciones rusas a retroceder las hace menos efectivas y da a sus soldados más tiempo para reaccionar ante los ataques entrantes. Mover estos aeródromos hacia el interior de Rusia también impide que Ucrania los destruya usando Storm Shadows. Cable News Network indica que, aun sin estos objetivos, Ucrania puede atacar depósitos de municiones y cuarteles militares con sus misiles Storm Shadow, brindando cierta utilidad en el campo de batalla. George Barros, del Instituto para el Estudio de la Guerra, también señala que la mera amenaza de que se conceda el permiso significa que los aviones rusos están siendo empujados más lejos de la frontera. Como resultado, los aviones rusos harán menos bombardeos, dando a Ucrania más tiempo para detectar y reaccionar ante bombas y misiles entrantes, tal como desea Zelensky. Otros sugieren que Ucrania podría aprovechar los Storm Shadows para destruir las defensas aéreas rusas. Matthew Saville, director de Ciencias Militares en el Instituto Real de Servicios Unidos, afirma que si se perfora un agujero, los drones de largo alcance ucranianos tendrán más opciones para penetrar con mayor profundidad en Rusia. Este enfoque utilizaría los misiles Storm Shadow para apoyar a Ucrania, eliminando defensas antiaéreas y despejando el camino para ataques masivos de drones, que han sido muy exitosos. Más drones significan más terreno despejado, permitiendo a las tropas terrestres establecer control en áreas clave. También hay otra opción. Que Ucrania pueda usar Storm Shadows en Rusia podría darle ventaja en futuras negociaciones. Counterfire hace ese punto, mientras señala que hay un apoyo cada vez mayor para las negociaciones dentro de Ucrania, después del fallido contraataque de Ucrania en 2023. En julio de 2024, el Centro Razumkov de Ucrania encuestó a 2.027 personas y encontró que el 44% apoyaba iniciar conversaciones para terminar la guerra. Un 21% adicional dijo que no estaba seguro, con un 35% diciendo que ahora no es el momento de negociar. Advertencia: la mayoría de los ucranianos no creen que las negociaciones crearían una paz duradera. Más del 80% cree que Putin solo aceptaría un fin al conflicto en sus términos, lo que probablemente significaría que Rusia reclamaría el territorio que actualmente posee en el Donbass y Mariupol. Según la encuesta, la mayoría de los ucranianos rechazan esos términos, lo que sugiere que el país está estancado en las negociaciones. Ucrania
requiere más influencia para lograr sus objetivos en las negociaciones, por lo que, desde su perspectiva, no tiene sentido iniciar las conversaciones hasta tener esa influencia. Las incursiones ucranianas en Kursk y Belgorod podrían influir, especialmente ahora que Ucrania posee más de 450 millas cuadradas de territorio en Kursk. Añadir los misiles Storm Shadow podría darle a Ucrania la influencia necesaria para negociar el fin de la guerra, donde Rusia no conservaría ningún territorio tomado. De nuevo, todo es especulación. Lo único que parece seguro es que el Reino Unido ha permitido a Ucrania usar Storm Shadows en Rusia, aunque sin hacer ningún tipo de anuncios públicos relacionados con ese uso. ¿Pero eso es incluso seguro? El 21 de septiembre de 2024, Le Monde publicó un artículo afirmando que el supuesto permiso para usar misiles Storm Shadow en Rusia no se ha concedido. Zelensky declaró que ni Estados Unidos ni el Reino Unido autorizaron a Ucrania usar las armas proporcionadas para atacar objetivos en territorio ruso. Agrega que cree que ambos están preocupados por una escalada a raíz de las renovadas amenazas de Putin de que una guerra con la Organización del Tratado del Atlántico Norte resultará del uso del Storm Shadow. Esa afirmación completa las obras. Por un lado, parece apoyar lo que estamos viendo desde el lado público de esta controversia de misiles. El Reino Unido y Estados Unidos no han autorizado oficialmente el uso de sus misiles de largo alcance en Rusia, probablemente por lo que Zelensky afirma temor a represalias rusas. Por otro lado, Zelensky simplemente puede estar manteniendo el engaño. Se ha otorgado en privado el permiso para usar misiles Storm Shadow a Ucrania, por lo que la afirmación del líder ucraniano de no tener ese permiso podría ser parte del acuerdo. No afirmes tener el visto bueno, pero usa los misiles como creas conveniente. Si este es el caso, imagina que la cortina de humo se disipará cuando Ucrania use un Storm Shadow para atacar un objetivo en Rusia por primera vez. Hay una razón más posible por la que Gran Bretaña ha permitido a Ucrania usar Storm Shadow. Ucrania puede estar usando los misiles para ganar tiempo. En diciembre de 2023, Ivan Havrilyuk, viceministro de Defensa de Ucrania, declaró que el país modificaba sus misiles Neptune de fabricación propia para darles mayor alcance. David Axe, escritor militar de Forbes, afirma que estas modificaciones se enfocan en alargar el Neptune, generando más espacio para que Ucrania pueda añadir combustible. Ese combustible adicional proporcionaría a los misiles antibuque un alcance de 250 millas similar al Storm Shadow. Entonces, el objetivo de permitir a Ucrania usar Storm Shadows en Rusia podría no ser solo darle más capacidades ofensivas. El Reino Unido podría estar dando tiempo a Ucrania para que presente una amenaza de largo alcance con armas occidentales mientras desarrolla sus propios misiles y asegura la infraestructura para aumentar su producción interna. ¿Dónde deja todo esto la situación entre Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Es difícil de decir. Aunque varios medios afirman que Ucrania puede usar misiles Storm Shadow en Rusia, no hay confirmación oficial del Reino Unido. Sin confirmación, es difícil predecir hasta dónde llegará Ucrania con los Storm Shadows que le quedan en stock. Putin está cauteloso y ha reforzado sus amenazas de guerra entre Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte si los misiles se usan para atacar objetivos dentro de Rusia. Pero también podría estar faroleando. Ha hecho amenazas similares sobre otras líneas rojas que se han cruzado antes, pero aún no ha expandido su operación militar especial fuera de Ucrania. El permiso para usar Storm Shadows en Rusia hace que Ucrania sea más amenaza para Putin, dándole a Zelensky ventaja en futuras conversaciones de paz, a la vez que le da tiempo a Ucrania para desarrollar sus propios misiles. Pero, ¿qué piensas sobre todo esto? ¿Realmente Gran Bretaña ha permitido a Ucrania usar misiles Storm Shadow dentro de Rusia? ¿La ausencia de un anuncio oficial sugiere que Ucrania aún tiene limitaciones en el uso de misiles? ¿Cómo crees que Putin reaccionará si se usa un Storm Shadow para destruir un objetivo en Rusia? Comparte tus pensamientos en los comentarios y, como siempre, gracias por ver el video. Revisa por qué el Reino Unido no tiene más opción que ir a la guerra con Rusia o ve este otro video